La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Babilonia, la mítica ciudad mesopotámica a orillas del Éufrates, trasciende con mucho su realidad histórica. Encarna en el imaginario colectivo el caos, la corrupción y el lujo desmedido. Calificar a una ciudad de ser una Babilonia es sinónimo de que allí reina el desorden, la anarquía y los placeres mundanos. Esta imagen tan poco favorecedora viene del Apocalipsis, un libro en el que el autor identifica a Babilonia con una Roma decadente, pero también del cautiverio judío, que aparece en el libro del Génesis y que aconteció a mediados del siglo VI a.C. Pero sus orígenes son mucho más antiguos. La ciudad como tal data de finales del tercer milenio a.C. Está documentado en una tablilla su surgimiento como centro religioso que fue creciendo hasta transformarse en una ciudad importante. Tras pasar por muchos avatares históricos, emergió en el siglo XIX a.C. como una ciudad-estado independiente, dando lugar al llamado Imperio Paleobabilónico, que pervivió durante 3 siglos. Fue aquella la Babilonia del rey Hammurabi, que promulgó un código legal que es el más antiguo del mundo. Luego cayó ante los asirios y los elamitas, pero resurgiría siglos más tarde con el imperio neobabilónico, que alcanzó su apogeo con el rey Nabucodonosor II. Nabucodonosor levantó unas imponentes murallas y embelleció la ciudad con un gran zigurat y los célebres jardines colgantes, algo que debió de ser tan llamativo que los antiguos griegos los incluyeron en la lista de las 10 maravillas del mundo antiguo. La Babilonia de Nabucodonosor era la mayor ciudad del mundo en aquella época. Se estima que llegó a alcanzar los 200.000 habitantes. En esa ciudad tan grande se desarrolló una cultura muy sofisticada. Los babilonios no solo eran grandes soldados que llegaron a construir 2 imperios, también brillaron en disciplinas como las matemáticas y la astronomía. La observación continua de la esfera celeste les llevó a predecir con gran precisión los eclipses y los movimientos de los astros. Sus matemáticas, las más avanzadas del mundo en aquel entonces, eran de base sexagesimal, algo que aún hoy perdura en nuestros minutos de 60 segundos y nuestras horas de 60 minutos. Calcularon también con exactitud el número pi y la raíz cuadrada de 2. Pero no eran científicos en el sentido contemporáneo del término. Como todos los pueblos del mundo antiguo, los babilonios eran extremadamente supersticiosos. Cultivaron la astrología, la numerología y la adivinación hasta el punto de que vivían siempre pendientes de sus augures. Esa Babilonia de Nabucodonosor, que guerreó contra asirios y egipcios, se rindió poco después de su muerte ante los persas, pero la ciudad no desapareció. Fue decayendo lentamente durante siglos hasta que con la invasión islámica del siglo VII se quedó completamente despoblada y convertida en una inmensa cantera de adobe a cielo abierto. Pasarían 1000 años antes de ser redescubierta. Desde entonces ha sido excavada con gran detalle y profundidad, y buena parte de la antigua Babilonia es hoy visitable por los turistas. No es una ciudad cualquiera, es la primera gran metrópoli de la historia de la humanidad. Todos hemos oído hablar alguna vez de Babilonia. Es un término relativamente común en nuestra lengua, que no solo se refiere a una ciudad antigua del creciente fértil. Si decimos, por ejemplo, que una ciudad cualquiera es una Babilonia, nos referimos a que vive esencialmente en el caos y en la confusión. Sirve también como metáfora para la corrupción, para el lujo excesivo y sobre todo, y esto es importante, para la decadencia moral. En el siglo XVII, Quevedo decía que Madrid era la Babilonia de los vicios, donde la fortuna reparte sus dones con tanta desigualdad. Lope de Vega poco antes también había identificado al mismo Madrid, a la corte de Felipe III en aquella época, como la Babilonia de las Españas, por las mismas razones. Esa imagen de Babilonia como lugar de pecado, de perdición, de corrupción, aderezado siempre por un poder político omnímodo, viene directamente de la Biblia. En el Apocalipsis, Babilonia la Grande simboliza todo lo malo, todo lo decadente que hay en el mundo, y se identifica obviamente con Roma. El Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento, pero quien lo escribió seguramente era judío y conocía bien la Torá.
A finales del siglo VII a.C., el reino de Judá se rebeló contra Babilonia y como castigo el rey Nabucodonosor sitió y destruyó Jerusalén, deportando de paso a sus habitantes hasta Babilonia. El cautiverio babilónico, que así es como se llama, duró muchísimo tiempo, varias generaciones, duró unos 70 años, hasta que el siguiente dueño de la ciudad, que fue el rey Ciro el Grande, permitió su retorno en el año 539 a.C. Cuando los judíos llegaron a Babilonia, aquella ciudad enclavada en el centro mismo de lo que hoy es Irak, a orillas del río Éufrates, se encontraba en su apogeo. La ciudad en sí misma era más antigua. Las primeras noticias que tenemos de ella se las debemos a una tablilla de arcilla que los arqueólogos han datado en torno al año 2200 a.C. Habla esta tablilla de arcilla de una pequeña ciudad del Imperio Acadio que se encontraba donde luego surgió Babilonia. En aquel momento, según lo que se extrae de esta tablilla, Babilonia era tan solo un centro religioso, pero no constituía todavía una ciudad independiente. Era un centro religioso del que hacían uso otras ciudades de esa misma zona. Tras el colapso del Imperio Acadio, la región del sur de Mesopotamia pasó a formar parte del reino de los Guti durante algunas décadas, al que le sucedió la conocida como Tercera dinastía de Ur, que dominó toda Mesopotamia, incluida, por supuesto, la ciudad de Babilonia. A principios del segundo milenio a.C., emergió lo que hoy conocemos como Imperio Antiguo Babilónico o Imperio Paleobabilónico, que nació en la misma ciudad de Babilonia. Esa es la razón por la cual lleva ese nombre. Ya convertida, eso sí, Babilonia en una ciudad-estado independiente. El rey Hammurabi fue el fundador del imperio y convirtió Babilonia en una gran ciudad que pasó a ser el eje o la principal ciudad del centro-sur de Mesopotamia, eclipsando a la que había sido hasta entonces la principal ciudad, que era la ciudad de Nippur, una ciudad sumeria mucho más antigua. De hecho, los restos de Nippur datan del quinto milenio antes de Cristo. Cuando uno se pone a hablar de Mesopotamia, no habla en siglos o en años antes de Cristo, hay que hablar de milenios antes de Cristo. No olvidemos que allí fue donde nació la civilización. Esta Nippur había sido durante muchísimo tiempo el centro religioso principal de aquella región. El imperio antiguo babilónico o el paleobabilónico desapareció y la ciudad cayó en manos de los asirios, luego de los elamitas. Llegó incluso, según parece y por lo que nos hemos enterado siempre a través de estas tablillas, llegó a ser destruida y reconstruida hasta que alcanzó su esplendor entre los siglos VII y VI a.C., momento en el que fueron deportados los judíos a la ciudad, en la época esta del imperio neobabilónico. Esa es la Babilonia que tenemos todos en la cabeza, la Babilonia de las murallas imponentes, la de los jardines colgantes que figuraban entre las 7 maravillas del mundo antiguo. El término Babilonia en sí se lo debemos a los griegos, de ella ha llegado a nuestra lengua. Y dicho sea de paso, la mayor parte de lenguas del mundo conocían a esta ciudad como Babilón. De hecho, en inglés, por ejemplo, se sigue diciendo de la misma manera. No se habían inventado nada. En acadio, que era la lengua de aquella parte de Mesopotamia, la llamaban Babilim y simplemente los griegos se limitaron a adaptarlo a su lengua. No se sabe muy bien de dónde viene este término, este de Babilim. Algunos lingüistas, expertos en estas lenguas tan antiguas, aseguran que Babilim significa puerta de Dios, lo cual, todo se ha dicho, encajaría bastante bien como un guante, de hecho, con su primera naturaleza de centro religioso regional. En la Biblia, Babilonia aparece como Babel. Luego, la famosa Torre de Babel, que tenemos en el Génesis, sería la Torre de Babilonia. El de la Torre de Babel es uno de los relatos más populares de la Biblia. Es una historia, por cierto, muy sugerente, que cuando nos la cuentan de niños se nos queda grabada a fuego en la cabeza y ya no la olvidamos nunca. Viene a explicar, en definitiva, por qué existen distintos idiomas. Según cuenta la Biblia, después del diluvio universal, todos los habitantes de la Tierra hablaban un único idioma. Decidieron establecerse en la tierra de Sinar, que es como la llaman en la Biblia, es decir, en Mesopotamia, lo cual tampoco es extraño porque era una tierra muy rica, con 2 ríos, un suelo muy fértil, y una vez allí, pues levantar una
ciudad que tuviese dentro una torre que llegase hasta el cielo. Claro, eso tenía un problema, y era parte de la soberbia en sí misma, de llegar hasta el cielo. Desafiaba la orden divina de creced, multiplicaos y llenad la tierra. Si hacían una ciudad inmensa con una torre altísima, todos cabrían allí y la tierra se quedaría vacía. Así que Dios, para obligarles a cumplir su mandato de dispersarse por todo el mundo, confundió, mientras estaban construyéndola, confundió su lengua, impidiendo que se entendiesen entre sí. Construir una torre de esas características, si no se habla el mismo idioma y no hay lenguas francas que posibiliten el entendimiento, puede llegar a ser difícil, por no decir imposible. Así que, incapaces de comunicarse, dejaron de construir la torre, y la propia ciudad, y se dispersaron por toda la faz de la tierra. La historia, como os decía, sitúa este evento en la llanura de Sinar, que es una región que corresponde a la antigua Mesopotamia. El lugar fue llamado Babel porque allí Dios confundió, Balal en hebreo significa confundir, confundió las lenguas, era el lugar de la confusión. El relato de la Torre de Babel es un eco o una crítica a los grandes templos escalonados de Mesopotamia, conocidos como zigurats. El zigurat más famoso y a menudo asociado con la Torre de Babel es el zigurat de Temenanki, que está en la misma, o estaba, mejor dicho, porque ya no está, en la misma ciudad de Babilonia. Lo que sí se encontró fueron las bases, los cimientos. Desde las excavaciones ya de los siglos XIX y XX se encontraron los cimientos de este zigurat. No tenemos muy claro cuándo se escribió, cuándo se compuso el libro del Génesis. Los orígenes del material seguramente sean mucho más antiguos, pero sí sabemos que alcanzó su forma final, la que conocemos, en torno al siglo V a.C., es decir, cuando los judíos acababan de pasar su cautiverio babilónico, habían salido ya de Babilonia y tenían en la memoria fresca, tenían fresco el recuerdo de los zigurats mesopotámicos. Un zigurat era una torre escalonada, simplemente, que servía como templo. No exactamente la torre en sí, pero sí lo que había arriba. Estaban los zigurats formados por varias terrazas superpuestas, una sobre la otra. La base era muy ancha, obviamente, para soportar el peso de lo que le iban a poner después. Tenía forma cuadrada o rectangular y se iba haciendo más pequeña conforme el zigurat ascendía. La última de las terrazas era donde se ubicaba el templo, que dedicaban, por regla general, a la deidad protectora de la ciudad. La Torre de Babel no era, en definitiva, más que uno de los muchos zigurats que había en Mesopotamia, la Mesopotamia de la época, y en el corazón de esa Mesopotamia se encontraba Babilonia. El punto álgido de Babilonia fue cuando estuvieron los judíos allí, coincidió con el cautiverio babilónico. Fue el imperio neobabilónico, del que os hablaba hace un momento. La ciudad, como os decía, existía desde lo menos 1500 años antes, pero alcanzó su apogeo durante esta época, en los tiempos del rey Nabucodonosor II, en el siglo VI a.C. Según las fuentes antiguas, Nabucodonosor II fue el responsable de la construcción de algunos de los monumentos que terminarían siendo fundamentales para la imagen legendaria de la ciudad, no ya en nuestro mundo, sino también en el mundo antiguo, porque nosotros, en el siglo XXI, sabemos de Babilonia, pero los antiguos griegos o los antiguos romanos también hablaban de ella. Me refiero, entre estos monumentos, a los jardines colgantes, los famosísimos jardines colgantes de Babilonia, de los que os hablé hace ya mucho tiempo cuando hice aquella contrahistoria en la que hablé de las maravillas del mundo antiguo. Los antiguos griegos la incluirían más tarde como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con la Gran Pirámide de Giza y el Faro de Alejandría. Tenían, según parece el Faro de Alejandría, 91 metros de altura, así que se parecía más o menos aproximadamente a los metros que tenía el zigurat de la Torre de Babel, que se calcula, el zigurat de Temenanki tenía eso mismo, unos 20 metros de altura. Nos han llegado varias descripciones, de segunda mano, obviamente, de los jardines colgantes, aunque se les ha buscado mucho,
La ubicación precisa de estos jardines, bueno, incluso su existencia misma, siguen siendo un misterio, siguen siendo un objeto de debate por parte de los historiadores. Cuando digo que tenemos información de segunda mano es porque ellos los babilonios no nos hablaron de los jardines colgantes, sino terceros que los habían visto, les habían hablado de ellos tiempo después y se encargaron de dejarlo por escrito. El historiador judío romano Flavio Josefo, que vivió un tiempo después, unos 4 siglos después de Nabucodonosor II, dijo sobre los jardines: en este palacio se erigieron muros muy altos, sostenidos por pilares de piedra, y al plantar un paraíso colgante y llenarlo de todo tipo de árboles, convirtió el paisaje en una semejanza exacta de un país montañoso. Esto lo hizo para complacer a su reina, porque ella se había criado en Media y le gustaban las montañas. Esto es el testimonio de Flavio Josefo. Otras fuentes describen los jardines como una construcción con tierra suficiente como para albergar las raíces de árboles muy grandes. Hablan de árboles de 50 codos de altura. 50 codos serían unos 30 metros más o menos. Todo, por supuesto, en secciones escalonadas. Para regar estos jardines llevaban el agua del cercano río Éufrates mediante tornillos de Arquímedes. Este tornillo, creo que no hace falta ni que os lo explique, funciona elevando el agua de un estanque o un río a un nivel superior mediante la rotación de una superficie helicoidal ajustada al interior de una cañería, de una tubería. El tornillo lo que hace es transportar el agua por la tubería, vertiéndola en una acequia de riego que está situada en un nivel superior. Aunque el tornillo lleva el nombre de Arquímedes, está documentado su uso mucho antes. Está documentado su uso tanto en Mesopotamia como en el antiguo Egipto, unos 500 años antes, más o menos, del nacimiento del propio Arquímedes. Los jardines colgantes de Babilonia, como os decía, siguen siendo un misterio y siguen siendo la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que nunca fue descrita por un testigo ocular del que podamos fiarnos. El caso de, qué sé yo, el Faro de Alejandría no ha llegado hasta nuestro tiempo, pero sí tenemos testimonios de gente que lo vio, cosa que no sucede con los jardines colgantes de Babilonia. Hasta el momento, porque ya digo, se ha buscado muchísimo, no se ha encontrado ni una sola prueba arqueológica de estos jardines, y las ruinas de Babilonia se han estado excavando durante más de 200 años, el yacimiento arqueológico de la antigua Babilonia. Pero una arqueóloga británica que se llama Stephanie Daly publicó hace no mucho un libro que asegura haber encontrado pruebas de un edificio similar al que describe Flavio Josefo, pero no las ha encontrado en Babilonia, sino en Nínive, que está más al norte, está a unos 600 kilómetros al norte de Babilonia. Según Daly, estos jardines se regaban gracias a una red de canales y de acueductos que transportaba el agua desde arroyos de montaña que estaban a unos 80 kilómetros de distancia. Otros arqueólogos creen que los jardines colgantes de Babilonia existieron y que estaban no en Nínive sino en la misma Babilonia, pero que si nunca se han descubierto es porque se encuentran bajo las aguas del río Éufrates. A lo largo de los siglos el río ha ido cambiando su curso y en nuestra época fluye, al parecer, varios cientos de metros al oeste de su curso durante la época de Nabucodonosor II, es decir, que no está exactamente en el mismo sitio. Esto es relativamente común en Mesopotamia, tanto el Tigris como el Éufrates se sabe que han ido modificando su curso porque atraviesan un llano, el río fluye ya muy tranquilo y de tanto en tanto, estamos hablando de lapsos de tiempo realmente largos, cambia y forma un meandro, ese meandro se vuelve a abandonar. Vamos, si miramos con detalle el mapa de Mesopotamia, un mapa físico, a ser posible un mapa satélite, y podemos hacerlo fácilmente a través de Google Maps, por ejemplo, veremos que aparte de un montón de canales que había en aquel entonces y que sigue habiendo ahora, canales de riego obviamente, vemos cómo esos ríos han tenido un recorrido cambiante a lo largo del tiempo. Es decir, que si estos arqueólogos tienen razón, el río Éufrates ha anegado buena parte del margen derecho de la antigua Babilonia y por lo tanto pues no
no podemos encontrarlos, a no ser que se pongan a hacer arqueología submarina o subacuática. La otra estructura mítica de Babilonia es, como os decía antes, la Torre de Babel, que según el libro del Génesis, en la Biblia, el primero de ellos, fue construida en algún momento después del diluvio universal. El objetivo, como os decía antes, era hacerla tan alta que alcanzase el cielo. Los judíos de aquel entonces debieron ver muchos zigurats durante su cautiverio, un cautiverio larguísimo de 70 años en Mesopotamia. Los arqueólogos creen que la Torre de Babel en cuestión era un zigurat de la ciudad de Babilonia. Como os decía antes, el zigurat de Etemenanki, que llegó a tener, como el caso del faro de Alejandría, unos 90 metros de altura. Su nombre Etemenanki significa plataforma entre el cielo y la tierra. Según una estela de la época, que se descubrió a principios del siglo XX, fue construido este zigurat por Nabucodonosor II. La estela en cuestión dice lo siguiente: la casa, el fundamento del cielo y de la tierra, yo la hice, la maravilla de los pueblos del mundo. Elevé su cima hasta el cielo, hice puertas para las entradas y la cubrí con betún y ladrillos. Curiosamente, y volviendo sobre la leyenda bíblica, este mito sobre el origen de la lengua es muy frecuente en las civilizaciones antiguas, incluso más frecuente que el mito del diluvio universal, que como bien sabéis lo comparten varias de las civilizaciones antiguas. La misma historia la encontramos, por ejemplo, en los mitos precolombinos de América Central, donde las pirámides de cima plana parecían alcanzar los cielos. Mitos similares también aparecen en lugares tan lejanos entre sí como Birmania, en África, en Nepal, en culturas tribales desde Botsuana hasta el Congo. Evidentemente allí pues nadie construyó pirámide alguna ni zigurat alguno. Otras construcciones babilónicas eran su famosa muralla. Se sabe que tenía una longitud de casi 10 kilómetros. Eran realmente dos murallas que circulaban en paralelo, una muralla exterior y después una muralla interior. Entre las dos murallas había tal cantidad de espacio que se podían celebrar carreras de carros. Bien, esta muralla, ya digo, 10 kilómetros, acogía una ciudad bastante grande, una ciudad de unos 200.000 habitantes en su punto álgido. Esto la convertía, obviamente, en aquella época, en el siglo VII o VI antes de Cristo, en la ciudad más grande y más poblada del mundo en ese momento. Babilonia, de hecho, fue la ciudad más grande del mundo en dos momentos de su historia. Primero, en la época de Hammurabi. Se calcula que también fue la ciudad más grande del mundo. Estamos hablando del Imperio Babilonio Antiguo, el Imperio Paleobabilónico, siglos XIX, XVIII antes de Cristo, y luego, 1000 y pico años después, volvió a serla. Debido a que no había piedra disponible en aquellas llanuras mesopotámicas, y sigue sin haberla, estas murallas pues tuvieron que construirse con ladrillos de adobe que se dejaban secar al sol. Los ladrillos, que procuraban que fuesen del mismo tamaño, se unían con betún para construir las murallas, que al parecer eran muy anchas. Las murallas, y esto también lo sabemos por las descripciones que se han encontrado en las tablillas, tenían unas 100 puertas, según cuentan los relatos antiguos. En la época de Nabucodonosor II también había altos terraplenes cubiertos de betún a ambos lados del río Éufrates para contener las inundaciones del río, que eran periódicas. Como sucede con el Nilo, las inundaciones en Mesopotamia eran un fenómeno estacional. Hoy ya no se producen, obviamente, porque hay presas en la parte alta del río, en la cabecera del río, pero en aquel entonces eso no existía. Los acadios, por supuesto, y los primeros pueblos civilizados allí, que empezaron a trabajar la tierra, contaban con ellas. Pero de tanto en tanto había inundaciones de mayor envergadura, cuyas consecuencias podían ser devastadoras para todas las poblaciones que había arriba abajo. Estas inundaciones eran impredecibles. El Éufrates nace en la confluencia de dos ríos de menor tamaño en el este de Anatolia, la actual Turquía. Es una región muy elevada, la que nieva mucho en invierno y que al llegar la primavera sufre un deshielo muy acusado. Si un año nieva mucho en esa parte de Anatolia, todo el agua desciende por el Tigris y por el Éufrates, inundando las riberas de estos dos ríos.
Los antiguos, como es lógico, esto no podían controlarlo ni monitorizarlo, así que confiaban en la divinidad protectora de la ciudad y sobre todo en sus intérpretes, los sacerdotes que se situaban en lo alto de los zigurats y celebraban allí rituales para predecir si venía o no venía crecido el río. De hecho, es posible, esto es una hipótesis de los historiadores, que los primeros zigurats fuesen simplemente refugio para las inundaciones, al menos un refugio para la élite gobernante y para los sacerdotes. No es ningún secreto decir que los premios iVoox son los más prestigiosos de la radio online en lengua española. Esto es así porque estos premios no tienen jurado. Eso impide que haya apaños o preferencias personales un tanto cuestionables que suelen responder a camarillas bien organizadas que han quitado toda la credibilidad a muchísimos galardones. A fin de cuentas, quien más sabe de radio online son los que escuchan la radio online a diario. Esa es la gente que vota estos premios. Se entregan cada año desde hace casi una década y todos los creadores de la plataforma concurrimos a ellos. Como bien saben los contraescuchas, la Contracrónica ha ganado el premio iVoox 5 años consecutivos en la categoría de actualidad y sociedad. La Contrahistoria, por su parte, ha quedado finalista en varias ocasiones. A mí, personalmente, es un premio que me gusta mucho. Es, de hecho, el premio que más me gusta. Porque son los oyentes, los que están al otro lado, esas personas que justifican que yo me ponga delante del micrófono todos los días de la semana, quienes deciden cuál es el programa que más les gusta. Un premio iVoox es algo así como una medalla que te ponen tus oyentes a modo de reconocimiento por lo que les has aportado durante el año. No existe nada igual, creedme, a saber que tu trabajo tiene sentido y es útil a mucha gente. Pues bien, los premios iVoox 2025 ya están en marcha. Hay un mes para votar, hasta el 3 de noviembre concretamente. Para hacerlo no tenéis más que teclear lo siguiente en vuestro navegador: premios.ivox.com. Ya sabéis, iVoox con 2 O's. Una vez allí, solo hay que pulsar sobre el botón votar que aparece en la parte superior de la página y eso os conducirá a la página de votación. Ahí estamos todos. Si queréis votar por la Contracrónica y la Contrahistoria, se puede votar a ambos. No tenéis más que buscarlos en la caja de búsqueda que se encuentra arriba. Con que pongáis la contra basta. Os mostrará ambos programas y podréis votarles. Yo personalmente os lo agradezco mucho. Cada premio iVoox que he recibido me ha empujado a seguir con más fuerza todavía con esto, porque mientras estéis al otro lado, yo permaneceré en este. Ya sabéis, premios.ivox.com. La Contracrónica y la Contrahistoria están esperando vuestro voto. Esta casta sacerdotal no se dedicaba solo a mirar su río. No era solo eso. Su labor principal, de hecho, era mirar el cielo, no tanto mirar la tierra, o mejor dicho, el río. Desde la cima de sus zigurats lo escudriñaban, el cielo, de manera incansable, tanto de día como, sobre todo, de noche. De ahí que aprendiesen a estudiar las constelaciones y a trazar los patrones recurrentes de los eclipses y también del movimiento de todos los cuerpos celestes. Esto permitió a los babilonios desarrollar un conocimiento astronómico y matemático que en aquel momento nadie más tenía. Eran observadores tan agudos que algunas de sus predicciones astronómicas sobre los eclipses incluso hoy en nuestros días son correctas. Sabemos cuándo va a haber ciertos eclipses porque un matemático babilonio de hace 2500 años lo adivinó. Lo que hoy se conoce como matemáticas babilónicas, en realidad podríamos llamarlas matemáticas mesopotámicas. Allí empezaron a florecer entre el año 3500 y 3000 a.C. En tiempos de la civilización sumeria, que es más antigua que la babilónica, ya empezaron a trabajar esto de la observación celeste y empezaron a hacer sus primeros cálculos. Habría que preguntarse cómo empezaron a desarrollarse. Los sumerios eran muy aficionados al comercio y eso les obligó a adoptar un sistema numérico común. El sistema numérico adoptado al principio fue el sexagesimal, es decir, un sistema con una base de 60. Para que nos hagamos una idea, nuestro sistema numérico es de base 10. Os preguntaréis por qué 60, un número tan extraño. Bien, pues parece que se eligió porque tenemos 5 dedos,
que los multiplicamos por 12 meses del año, es igual a 60. Esto vincula al cuerpo humano con el paso del tiempo. 60 también es un número extremadamente versátil, como sabe cualquier matemático, lo que no solo permitió el comercio, sino también que las matemáticas mismas avanzaran. Ello se debe a que 60 es un número compuesto divisible por muchos factores. Estos factores concretamente son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 10, el 12, el 15, el 20, el 30 y el 60. Esto facilitó enormemente el uso de fracciones, que son vitales a la hora de dividir cantidades cuando estamos comerciando. Podríamos pensar que aquel sistema numérico sexagesimal de los babilónicos, pues una pura curiosidad de la que hoy obviamente no queda nada. Pero no es así. Este sistema sexagesimal sigue con nosotros hasta el día de hoy, tanto en nuestra medición temporal como en la geometría. Recordemos que nuestros minutos tienen 60 segundos y nuestras horas 60 minutos. Es una cosa que alguno se pregunta por qué un minuto no tendrá 100 segundos y una hora 100 minutos. Pues no, tienen 60 porque vienen de aquel sistema babilónico. Un círculo contiene 6 por 60 grados, es decir, 360 grados. Bueno, esto lo seguimos viendo en la cartografía, en la navegación, en la geografía. En geometría todos los ángulos se miden en esos grados. Un triángulo contiene 3 por 60 grados, lo que equivale a 180 grados. Las matemáticas babilónicas, al igual que las nuestras, también tenían un sistema de valor posicional. Es decir, los números en la columna izquierda representan valores mayores. Por ejemplo, el número 175 en nuestro sistema decimal, y he dicho 175 porque es el primero que me ha venido a la cabeza, pero me vale cualquier otro. Pues sería el 1, sería la centena, 7 la decena y 5 la unidad. Eso sí, el sistema babilónico no tenía cero, por lo que simplemente se dejaba en blanco. Esto suponía un problema porque había que recordarlo. Si no se hacían 106 manzanas, se podían convertir en solo 16 manzanas. A pesar de este inconveniente, el sistema numérico sexagesimal permitió a los babilonios calcular, por ejemplo, el número pi. El número pi es la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Y además lo calcularon de forma realmente ajustada. Concluyeron que pi era 3,125, 3,125, que es muy cerca del pi real, que es 3,141, 3,141. Vamos, solo un 0,5% por debajo del valor real. Aún más notable, estos matemáticos anónimos, miembros siempre de una casta sacerdotal que vivían en sus pirámides apartados de la población principal, pudieron calcular la raíz cuadrada de 2 y lo hicieron además con una precisión asombrosa. Todo esto, por supuesto, lo sabemos porque lo dejaron por escrito en escritura cuneiforme. Ha llegado hasta nuestro tiempo porque, a diferencia de los egipcios que dejaron mucho material escrito en papiros y solo nos ha llegado una porción minúscula, o el caso de los romanos, buena parte de lo que escribieron, la mayor parte de lo que escribieron lo hicieron en papiro, que se evapora a la vuelta de 100 o 200 años. No sabemos si tenían otros soportes. Si tenían otros soportes, desde luego no han llegado, porque tanto los sumerios como incluso los babilonios están realmente lejos en el tiempo. Lo que sí sabemos es que utilizaban mucho las tablillas de arcilla, donde escribían con lo que se conoce como escritura cuneiforme. Lo único se llamaba cuneiforme porque hacían cuñas. Presionaban tallos de caña en la superficie de una tablilla de arcilla, todavía húmeda, obviamente, que luego ponían a secar el sol. Y así sus marcas pues eran permanentes. De haberlo hecho en cualquier otro soporte, pues se habría perdido para siempre. Bueno, cualquier otro soporte orgánico, se entiende. Como os decía, estos matemáticos babilónicos eran anónimos en su mayoría. De alguno conocemos el nombre y poco más. No podemos hacer una biografía. La excepción es un tipo llamado Kibinu, que vivió durante el reinado del gran rey babilónico de Nabucodonosor II. Sus hazañas astronómicas, y podemos decirlo de hazaña porque fueron extraordinarias, son bien conocidas hasta el momento presente. Mediante la observación
insistente de los eclipses y los movimientos de los astros, Kidinu describió de manera muy precisa los movimientos del Sol y de la Luna. Observó el patrón de rotación de las estrellas en la bóveda celeste y cómo la velocidad a la que viajaban difería de un día para otro. Ahora se sabe que sus mediciones, que como digo eran muy precisas, implicaron el uso de técnicas geométricas, como las mediciones angulares en la esfera celeste, que hasta hace poco se creía que habían sido inventadas en Europa casi 2 milenios más tarde. Utilizando estos métodos, Kidinu pudo calcular que el tiempo promedio entre lunas nuevas era de alrededor de 29,35 días. Esto se conoce como mes sinódico o mes lunar. Esta información es fundamental. Es fundamental para el cálculo de los eclipses lunares y de los eclipses solares, que solo pueden ocurrir, como bien es bien conocido, cuando el Sol, la Luna y la Tierra están debidamente alineados. Mediante estas observaciones, Kidinu elaboró un calendario lunisolar que predecía los eclipses. Calculó que los eclipses solares ocurrían cada 233 meses sinódicos. A este periodo le dieron en llamar saros. Un ciclo de saros equivale aproximadamente a 6.585,3 días. En otras palabras, un saros es equivalente a unos 14 años, 4 años bisiestos y 11,3 días, o, si lo queremos hacer algo más fácil, a 18 años, 11 días y 8 horas. Tras un eclipse solar, debemos esperar otros saros para que ocurra el siguiente. Estos eclipses varían en magnitud. También esto lo conocemos bien. Algunos son totales, otros son más pequeños, son solo parciales. Muchos son invisibles, porque los eclipses no suceden en toda la Tierra, sino en una parte muy concreta del planeta. Pero ocurren siempre en esos intervalos en los que señaló Kidinu. Sus predicciones, realizadas hace más de 2000 años, siguen vigentes hoy en día. Esto es una cosa que no deja de ser cuando menos llamativo. Hoy los eclipses nos fascinan, y cuando se produce uno en una zona muy poblada como una ciudad, la población lo espera con gran expectación. Los meses antes están las autoridades, las marcas comerciales hablando del eclipse. El mismo día del eclipse, si va a pasar por encima de la ciudad, se reúne una verdadera multitud equipada con unas gafas especiales para poderlo ver. La vida se paraliza durante unos minutos y todo el mundo lo celebra. Nos gustaría, de hecho, que hubiese más eclipses de los que hay, pero en la antigua Babilonia los eclipses no gustaban nada. Por eso era importante calcularlos. Se consideraban presagios de mala suerte, como por ejemplo la muerte inminente de un monarca. Por lo que la capacidad de predecir un eclipse era de suma importancia para los reyes babilónicos. Les tenían tanto miedo que hubo casos en los que los reyes abdicaban durante unas horas no en un hijo o en alguien cercano, en algún infeliz que luego era asesinado para dar así por buena la profecía. Esta tradición además vivió muchísimo tiempo. Se sabe, por ejemplo, que hasta la llegada de los griegos, se sabe que Alejandro Magno, los sacerdotes más que él, sacrificaron a un sustituto para salvar la vida del propio Alejandro. Tal era el poder de los eclipses sobre aquellas gentes que en el siglo VI a.C., siguiendo las predicciones de Kidinu, el eclipse que se produjo, y esto sabemos la fecha exacta, el 28 de mayo del año 585 a.C., provocó que los medos y los lidios dejasen de guerrear entre ellos en Anatolia, más al norte de Babilonia, porque pensaban que el eclipse realmente era una advertencia, una señal inequívoca del enfado de los dioses con ellos por librar aquella guerra. Tal y como acabamos de ver, estos babilonios eran grandes matemáticos, también grandes astrónomos, pero también eran muy supersticiosos. No les confundamos, no eran científicos en el sentido en el que hoy entendemos a un científico. Las propias matemáticas babilónicas están llenas de supersticiones. Como se habían quedado maravillados por
los poderes supuestamente milagrosos de los cálculos que habían hecho con respecto a los eclipses, muchos matemáticos de Babilonia se sintieron tentados a buscar un significado más profundo en los números. Habían visto que los números les habían dado una respuesta que consideraban urgentísima, que era saber cuándo iba a producirse un eclipse, así que algo tan importante como un eclipse, así que pensaron que los números les podían dar la respuesta de muchas más cosas. Claro, no tardaron en encontrar esas respuestas en disciplinas como la numerología. Al igual que pasó con los eclipses, esto otorgó un carácter mágico a las predicciones numéricas. La observación continua de los cielos les llevó a desarrollar otra superstición que hoy conocemos como astrología y que, por cierto, es muy popular en nuestro mundo. Conocían los babilonios las constelaciones, que bueno, no son más que grupos de estrellas particularmente brillantes y visibles a ojo desnudo desde la superficie de la Tierra. La posición de estas constelaciones era de especial relevancia en la predicción de acontecimientos futuros. Estas constelaciones aún no habían evolucionado en lo que ahora se conoce como los signos del zodiaco, que eso ya lo inventarían los griegos más tarde. Las estrellas también tenían otra capacidad, y era que a través de ellas se podía adivinar el carácter del rey. Y no solo, se podía también adivinar el destino, el futuro del rey. Y no solo del rey, de su pueblo también, ya que el destino del rey y del pueblo se consideraban inseparables. Ya solo posteriormente, estas posiciones de las estrellas y de las constelaciones empezarían a predecir la personalidad y el destino de la gente común. Hoy sabemos que la astrología es una pseudociencia. Una pseudociencia que puede ser entretenida, pero es una pseudociencia en la que, por cierto, abundan los charlatanes. De ahí que hagamos una distinción muy clara entre astronomía y astrología. Esa diferencia no existía en la antigua Mesopotamia. Lo sorprendente es que sabemos, gracias a las tablillas con inscripciones, que son innumerables, que ya entonces los propios babilonios, muchos de ellos, ya desconfiaban de los astrólogos y lo hacían por idénticas razones que nosotros, es decir, porque les parecían unos charlatanes que con su verborrea pues trataban de adivinar el futuro de todo el mundo, y este tipo de confesiones han quedado en las tablillas. Quienes más recurrían a los astrólogos de cualquier modo eran los que tenían poder. Y el que tiene poder pues tiene algo que perder, es decir, los reyes, para ser más exactos. El más importante de todos los reyes de Babilonia fue, como os he dicho antes, Nabucodonosor II. Nabucodonosor II proviene de una palabra acadia, que es más o menos algo así como Nabu Kudurri Usur, que significa Nabu, protege a mi hijo mayor. El nombre que usamos, que es Nabucodonosor, es la versión hebrea, porque como tal aparece en la Biblia. Esto nos demuestra el énfasis que ponían, este tipo de nombres, el énfasis que ponían a la continuidad de las dinastías. El derrocamiento de una dinastía marcaba por lo general el fin de un imperio. Y eso era preludio de tiempos agitados que podían terminar con la ocupación de la ciudad e incluso con su destrucción y que se esclavizase a todos sus habitantes. Era un tema serio. Nabu era el nombre de uno de los dioses mesopotámicos más antiguos. Nabu era concretamente el dios de la sabiduría, también de la escritura, el dios de la razón. Su nombre en acadio significa el que da profecías para el futuro. El culto a Nabu se extendió no solo por Babilonia, sino por toda la región mesopotámica, pero también llegó más allá, ya convertido en otro dios. Fue asimilada esta figura en otros lugares, fue adorado incluso en el antiguo Egipto, con otro nombre, eso sí, el de Tot, y ahí era el dios de la escritura y de la magia. A Tot lo podemos ver con la cabeza de un ibis, en ocasiones con la de un babuino, a veces lleva un pincel y una tablilla de escritura. A Nabu se le menciona en el Antiguo Testamento como Nabo, y en el panteón griego aparece en la forma de Apolo, un dios bien conocido, uno de los 12 dioses olímpicos, el patrón de músicos, de adivinos y de médicos. El padre de Nabucodonosor se llamaba Nebopalasar. Como vemos, los nombres no son precisamente fáciles de aprender,
aunque si se leen 2 o 3 veces ya salen de seguido. Bueno, pues este Nabopolassar era un militar de alto rango que acaudilló una revuelta que provocó el fin del imperio neoasirio. Reunió Nabopolassar a un ejército y atacó la capital asiria, que era Nínive. Esto lo hizo en el año 635 a.C. Consiguió rendirla, conquistarla y saquearla. Pero Nabopolassar no se quedaría en Nínive. Estableció su corte en Babilonia, lo que dio origen al imperio neobabilónico en el año 626 a.C. Abdicó, quizá incapacitado por problemas de salud, unos años más tarde, en el año 605 a.C., y murió unos meses después. Su heredero fue su hijo Nabucodonosor, que tenía en aquel entonces 29 años, que también era, por supuesto, un militar muy reputado, muy diestro en el campo de batalla. Las ciudades mesopotámicas, esto eran unas cualidades importantes, porque las ciudades mesopotámicas estaban en guerra permanentemente, unas con otras. Nunca hubo reinos e imperios en esa zona durante miles de años, pero a diferencia del antiguo Egipto, donde la unión fue siempre la norma y la desunión fue siempre lo excepcional, no sucedía lo mismo con las ciudades mesopotámicas, por lo que ser bueno en eso de combatir era algo fundamental. Nabucodonosor, aparte de ser bueno en eso, en la guerra, fue bueno también en las tareas de gobierno, porque tuvo un reinado muy largo. Reinó durante 43 años, en los cuales Babilonia alcanzó su apogeo. Condujo ejércitos hasta el norte, hasta la actual Siria, y se enfrentó a las fuerzas combinadas de los asirios y el faraón egipcio. Esto fue la batalla de Carchemish. Hay una tablilla que se conoce, esta tablilla, como la Crónica de Nabucodonosor. Esta tablilla se conserva, por supuesto, se encuentra hoy expuesta en el Museo Británico de Londres. En esta tablilla podemos leer: Nabucodonosor cruzó el río para enfrentarse al ejército egipcio que se encontraba en Carchemish. Lucharon entre sí y el ejército egipcio se retiró ante él. Las tropas babilónicas les alcanzaron y les derrotaron. Ni un solo hombre escapó de vuelta a su país. Bien, esto sabemos que no es del todo cierto. Seguramente ganaron la batalla, pero a partir de ahí eso de que ni no saliese nadie con vida entre los enemigos no es cierto. Los babilonios, a fin de cuentas, también hacían propaganda. El faraón derrotado, que era Necao II, sabemos que logró huir del campo de batalla y que pudo regresar a Egipto. Años más tarde, este Necao II alcanzaría cierto renombre como el faraón que encargó a un fenicio, al fenicio Anón de Cartago, circunnavegar África. La historia esta, la de Anón de Cartago, la conocemos por los griegos. Pero a pesar de ello, los historiadores no tienen claro que realmente circunnavegase África. Esto es como con la batalla de Carchemish. Nuestros antepasados mentían lo mismo que mentimos nosotros, así que incluso fuentes primarias hay siempre que ponerlas en duda. A Nabucodonosor lo que le interesaba de verdad era conquistar Egipto. Lo intentó varias veces, pero nunca lo consiguió. En el transcurso de una de sus campañas, sitió Jerusalén. Bueno, Jerusalén realmente la sitió en dos ocasiones, una en el año 597 y otra en el año 587. Tras el segundo asedio, que fue exitoso, lo que hizo fue destruir el templo de Salomón, arrasó por completo la ciudad y, como se habían resistido y le había costado 2 asedios tomar la ciudad, decidió llevarse a sus habitantes cautivos a Babilonia, a llevárselos como esclavos, vamos, algo bastante normal en aquella época. Esta historia la tenemos en varios libros del Antiguo Testamento, es bien conocida. Bueno, esto ha dado lugar a óperas, ha dado lugar a obras de teatro, ha dado lugar, teniendo en cuenta que, claro, no deja de venir el cristianismo, no deja de venir del judaísmo, pues la historia del cautiverio de Jerusalén, del cautiverio de Babilonia, y la idea y la voluntad de volver a Jerusalén es bien conocida en la Europa, fue bien conocida en la Europa posterior. En el libro de Daniel, el autor cuenta cómo Nabucodonosor se convirtió al Dios de los judíos, que se convirtió al judaísmo, a Yahvé, tras observar cómo, tras su intervención divina, 3 de sus compañeros salvaban la vida. Daniel cuenta también cómo Nabucodonosor se volvió loco, tal y como, por cierto, el mismo Daniel había profetizado. Según dicen, durante 7 años el rey estuvo desterrado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes.
Al parecer su cuerpo estaba empapado por el rocío del cielo, estos son todo palabras textuales del libro de Daniel, hasta que su cabello creció como las plumas del águila y sus uñas como garras de ave. Bien, el relato de Daniel es simple fantasía. No hay prueba alguna de que Nabucodonosor se volviese loco y mucho menos de que se abandonase durante 7 años de aquella manera. Lo que pasaron los judíos en el cautiverio babilónico se parece mucho más a la desgarradora tristeza que nos revela uno de los salmos, el Salmo 137 exactamente de la Biblia, quiero decir, el libro de los salmos. Este salmo, este libro está escrito durante el exilio y habla del lamento y de la añoranza que sentían por Jerusalén. El salmo en cuestión es muy célebre, tanto entre los que conocen el texto bíblico como entre los aficionados a la música moderna, porque hay una canción del grupo Boniem, muy famosa, titulada Rivers of Babylon, Ríos de Babilonia, cuya letra está inspirada en este salmo. El salmo en cuestión, no el texto de Boniem, el salmo en cuestión en la Biblia católica, para ser más exactos, dice lo siguiente: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Bien, se cree a menudo que realmente los judíos en Babilonia lo pasaron francamente mal, que fueron esclavizados y les trataron durante 70 años los babilonios de la peor manera posible. Pero parece que no fue así, o no así del todo. Se han realizado estudios muy exhaustivos gracias a la cantidad ingente de tablillas que se han encontrado en las excavaciones que nos cuentan otra historia. La vida de los esclavos judíos en la sociedad babilónica no era tan dura como cabría esperar. Los detalles de la vida diaria de los judíos, que había de todo, tejedores, músicos y todos los que estaban al servicio del rey, es decir, esclavos, revelan que hasta tenían comida para bebés. La mayor parte de los hogares de esclavos judíos estaban formados por familias nucleares que eran libres de vivir en su propia cultura, con su propio idioma. Es decir, no eran, como podríamos figurarnos, esclavos que vivían en barracones, separados por sexos y obligados a latigazo limpio a servir continuamente al rey. Se sabe, por ejemplo, que unos 8.000 de estos esclavos del gobierno eran oficialmente empleados del templo, que era algo muy importante en Babilonia. Sabemos todas estas cosas sobre el cautiverio babilónico, no a través de la Biblia, que por supuesto, sino a través de las fuentes primarias, porque a los babilonios les encantaba tener bien clasificada la población. La base misma del estatus legal de todos los habitantes de Babilonia se había establecido además mucho tiempo antes, más de un milenio antes, por el rey Hammurabi, durante el primer imperio babilónico, el imperio paleobabilónico. En el año 1754, antes de Cristo, naturalmente, Hammurabi promulgó lo que se considera el primer código legal de la historia del mundo, de la historia de la humanidad. El código fue tallado en una estela de diorita negra con forma de columna, aunque por su forma, y si le echáis un vistazo, es casi mejor, podríamos decir, de dedo amonestador. En la uña de ese metafórico dedo vemos un relieve en el que aparece el rey Hammurabi de pie, recibiendo las leyes del dios Shamash, recibiendo el código. El código en cuestión es un código muy estudiado, tiene 289 leyes, con una lista muy específica de los castigos que han de imponerse por infringir cada una de estas leyes. La que quizás sea la más famosa de todas es la número 196. Esta ley dice textualmente: si un hombre deja tuerto a otro, lo dejarán tuerto a él. Luego continúa con el mismo tono en la ley 197, que dice: si le rompe un hueso a otro, que le rompan un hueso a él. En la 200 dice: si un hombre le arranca un diente a otro hombre de igual rango, que le arranquen un diente a él. Esto, como vemos, establece el principio, al menos por escrito, de la conocida como ley del talión, que se enuncia, así a grandes rasgos, de ese mismo modo: ojo por ojo y diente por diente. Eso sí, en el código de Hammurabi hay una gradación de castigos que dependen del estatus social y del género de los involucrados en el pleito.
Un hombre siempre se considera superior a una mujer y un hombre libre a un esclavo. Lo del ojo por ojo vale para los hombres libres. Si no lo son, si son, como dice el código, individuos comunes, estipula una multa de una mina de plata. Si es un esclavo, el código obliga al que le ha dejado tuerto a pagar la mitad del valor del esclavo a su dueño. Hoy, evidentemente, estas disposiciones nos parecen sorprendentes, inaceptables, por supuesto, y como es natural, no tendrían cabida alguna en los ordenamientos legales de nuestro tiempo. Pero lo importante aquí no es eso, sino el hecho de que la ley debía aplicarse siempre y en todos los estratos sociales. Los esclavos estaban, obviamente, en el último escalón social, por lo que causarles un daño tenía una pena menor. Por ejemplo, un médico provocaba la muerte de un... Está todo en el código de Hammurabi, ¿eh? Si un médico provocaba la muerte de un hombre libre, la pena era que le cortarían las manos. Pero si ese mismo médico mataba a un esclavo, solo tenía que pagar una multa. Los esclavos, como sucedía en todas las sociedades de la antigüedad, se consideraban, de la antigüedad y después, se consideraban propiedad mobiliaria. Bueno, lo vemos en la ley con muchísima claridad, en la ley número 15, que dice textualmente: si un hombre deja que un esclavo de palacio, o una esclava del palacio, o un esclavo de un individuo común, o una esclava de un individuo común, salgan por la puerta principal de la ciudad, será ejecutado. Vamos, que salir por la puerta de la ciudad era que se escapaba, era una propiedad que se escapaba. El respeto a la propiedad en la antigua Babilonia era fundamental. Esto se puede ver en la ley número 22, que dice: si se atrapa a un ladrón, será ejecutado. El ladrón, obviamente. A ver, no hay que alarmarse. La pena de muerte es muy habitual en el código de Hammurabi. Se aplican muchísimas leyes. Si un hombre, por ejemplo, acusa a otro hombre de asesinato y no puede probarlo, lo que viene siendo una calumnia, será ejecutado. Esta es la primera ley, la primera de todas del código. Si un hombre roba en el palacio o en el templo, será ejecutado, y quien le ayude también. Esto lo tenemos en la ley número 6. Si un hombre roba ganado, ovejas, vacas, cabras, estaba condenado a devolverlo 30 veces si el ganado pertenecía al templo o al palacio, y 10 veces si pertenecía a un hombre libre. Pero aquí venía lo bueno. Si no podía devolverlo, sería ejecutado. Esto está en la ley número 8. Si un hombre rapta a un hijo menor de edad, será el que ha raptado de un hombre libre, obviamente, el que ha raptado al hijo será ejecutado. Esto lo tenemos en la ley 18. Y así sucesivamente. Al igual que los esclavos, las esposas y los hijos también eran considerados propiedad. Si una mujer cometía adulterio con otro hombre, no se condenaba a muerte. En este caso se condenaba a arrojarlo a los dos adúlteros al río Éufrates. Pero aquí hay una salvedad. Si el dueño de la esposa, es decir, el marido, deseaba salvarla, podía hacerlo. Si una mujer podía probar que un marido había abusado de ella, entonces no se le imputaba culpa a la mujer, no tenía más que tomar su dote y regresar a la casa de su padre. Más allá de la ley, la simple organización de una ciudad del tamaño de Babilonia fue evolucionando a lo largo de los siglos. El código de Hammurabi lo que sí nos da es una idea general de las costumbres de los babilonios de aquella época. Pero claro, la vida real es otra cosa bien distinta. Es como si el día de mañana, dentro de 3 o 4.000 años, tratan de entender nuestro mundo solo a través del código penal, el código civil o el código mercantil. Se podrán hacer una idea general, pero no es exactamente nuestro mundo. La vida real es siempre algo diferente. Esta ya nos la tenemos que imaginar. Claro, no es muy difícil. Era una ciudad realmente grande para la época. Estábamos hablando de unos 200.000, 150.000, 200.000 habitantes, dependiendo del momento. Así que podemos figurarnos sin demasiado esfuerzo, pues, calles muy bulliciosas, que junto a jardines muy serenos, los jardines de recreo de los palacios, la solemnidad de los salones de justicia, también el clamor de los mercados, en los que se vendían mercancías provenientes de lugares del mundo tan lejanos como la India. De allí provenían las especias, de la miel venía de Anatolia, de Afganistán llegaba el lapislázuli, como el que decoraba la puerta de Istar. Una ciudad es parecida a una orquesta interpretando una sinfonía.
Todos los instrumentos, sin excepción, son necesarios. Un preso que está esperando la muerte en su celda necesita un juez que le haya condenado después de interpretar el código legal. Y hace falta también alguien que haya hecho ese código legal. Un sacerdote vaticinando la siguiente inundación necesita un figurat y muchas noches en vela observando los cielos estrellados. Un agricultor labrando la tierra necesita un funcionario que ha ido antes por allí para asignar tierras tras la inundación y recaudar los impuestos. Un ejército triunfante como el de Nabucodonosor, en la batalla de Carchemish, necesita a los hijos de ese agricultor. La orquesta de Babilonia era una orquesta ya con muchos instrumentos, y todos hablaban el lenguaje del dinero. No de la moneda, que esa no aparecería hasta algo después en Asia Menor, pero sí del dinero. Babilonia es uno de los lugares donde se originó el dinero. La unidad de intercambio de los babilonios era el siclo, palabra que deriva de la palabra acadia, siclu, que significa pesar. El siclo, si os fijáis, es la actual moneda de Israel. Bueno, se llama shekel, pero viene de siclo. El siclo empezó siendo una unidad de peso que se colocaba en una balanza que se utilizaba, en fin, para medir las transacciones, que iban desde el mijo pues hasta los dátiles, qué sé yo. Conforme el comercio se expandía hacia tierras lejanas, los mercaderes empezaron a llevar consigo sus propias pesas de metal, estampadas con sus propias marcas, que indicaban su autoridad y su peso. Eso permitió a los comerciantes babilónicos operar de forma muy efectiva en lugares tan lejanos como los puertos del Mar Rojo, el Golfo Pérsico, por supuesto, el Mediterráneo. Los fenicios, además, se encargaron de nutrir a aquellos imperios mesopotámicos de productos llegados desde muy lejos. Los fenicios llevaban hasta sus ciudades-estado, como Biblos, como Tiro, como Sidón, estaban en el levante mediterráneo, llevaban productos de lugares realmente remotos, como la plata de la península ibérica o el estaño de Gran Bretaña. Los mercaderes del Océano Índico comerciaban con especias de Oriente y resinas traídas de África. Las caravanas de camellos provenientes de la India y de Persia llevaban oro, incienso y mirra. Vamos, que no es casual que los reyes magos del Evangelio llevasen esos 3 regalos al niño Jesús y que les sigamos llamando magos de Oriente. Estos exotismos no nos acercan a imaginar la vida real tal y como se vivía en las calles de Babilonia. Es un mundo desaparecido que seguramente se asemeje al de esas ciudades antiguas de aquella parte del mundo que los exploradores europeos recorrieron por Mesopotamia en los siglos XVIII y XIX. Pero a diferencia de aquellas ciudades que llevaban dormitando siglos, Babilonia no fue una ciudad que fracasó, todo lo contrario. Fue derrotada, entró en decadencia, pero no colapsó por sí sola. Durante los 23 años posteriores al largo y glorioso reinado de Nabucodonosor II, la ciudad fue entrando en decadencia poco a poco, a causa de una mala administración. Al cabo de 23 años, en el año 539 a.C., Babilonia fue tomada por el imperio persa del rey Ciro el Grande y comenzó una nueva era. Los persas consiguieron entrar a pesar de las murallas que se había encargado de hacer Nabucodonosor, que eran en principio impenetrables. Las estudiaron a fondo e identificaron una debilidad en estas defensas tan monumentales. Mientras los babilonios celebraban dentro de las murallas una de sus fiestas tradicionales, trazaron los persas un plan secreto para desviar las aguas del Éufrates, lo que permitió a sus soldados colarse por la muralla exterior. Así que, a partir de ahí actuaron muy rápido. Sin saber que los persas estaban ya casi dentro, los habitantes de Babilonia continuaron celebrando la fiesta. La ciudad cayó en manos enemigas sin que nadie se diese cuenta. Los nuevos babilonios persas tomaron el control y establecieron allí poco a poco su cultura y su gobierno. Según Heródoto, los persas utilizaban turbantes y se rociaban el cuerpo con perfume. Enterraban a sus muertos en miel y llenaban sus templos con prostitutas rituales. Dice Heródoto además que las 3 tribus persas que ocuparon la ciudad solo comían pescado. Con Ciro el Grande no cambió mucho la cosa. Babilonia siguió siendo una gran ciudad. La astronomía, de hecho, recibió un nuevo impulso, lo que permitió a los matemáticos babilónicos completar sus mapas de las constelaciones. Ciro también, otra de las cosas que hizo fue
promulgar un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra natal. El profeta Jeremías, que había profetizado correctamente la caída de Jerusalén ante los babilonios en el año 587 a.C., también profetizó que un día regresarían a Jerusalén. En esa profecía estaba implícita la caída y desaparición de Babilonia. Y lo cierto es que Babilonia cayó, al menos la Babilonia de Nabucodonosor, de su dinastía, pero no desapareció, al menos inmediatamente. Fue poco a poco, con mucha lentitud, yendo a menos. Pero ojo, le llevó su tiempo. Recordemos, por ejemplo, que Alejandro Magno pasó a mejor vida en Babilonia, en el año 323 a.C., en el mismo palacio en el que había vivido Nabucodonosor. Tras regresar de su última campaña en Oriente, cruzó el río Tigris y se dirigió a Babilonia. Al parecer, los sacerdotes caldeos le habían advertido que no lo hiciese, ya que el dios Bel, que era el dios protector de Babilonia, les había avisado a los sacerdotes que entrar en Babilonia justo en ese momento sería fatal para él. Le indicaron que ya que se empeñaba, lo hiciese por una puerta concreta, por la puerta real que se encontraba en el oeste. Alejandro siguió el consejo, pero al parecer no era la mejor ruta. Una vez dentro, los sacerdotes babilonios trataron de sustituirle, esto os lo contaba antes, por otro para que se abatiese sobre el otro, el mal presagio. Pero claro, los griegos no terminaban de entender ese rito y lo ignoraron. Poco después, Alejandro Magno enfermó y murió. La muerte de Alejandro Magno fue el último gran momento estelar de Babilonia en la historia. 2 siglos después ya se había ido despoblando y era una pequeña ciudad. Y así se mantuvo durante siglos. Llegó incluso, ya en tiempos del cristianismo, el cristianismo se expandió con bastante rapidez por Mesopotamia en los primeros siglos de nuestra era. Llegó a tener obispo propio, pero era un lugar sin demasiada importancia, eso es lo cierto. En el siglo VII, toda Mesopotamia se islamizó y fue definitivamente abandonada. Para entonces, la antigua Babilonia llevaba ya mucho tiempo siendo una cantera a cielo abierto de ladrillos de adobe que se llevaban de allí para utilizarse en construcciones de otras partes de Mesopotamia, muchas veces de pueblos que estaban en las cercanías. Luego ya, a partir de ahí, su localización se olvidó, hasta que fue redescubierta por los arqueólogos europeos en el siglo XVIII. Cuando estos arqueólogos dieron por fin con ella, llevaba unos 1000 años enterrada en la arena del desierto. Esto tuvo su ventaja, y es que permitió que se conservasen miles de tablillas de arcilla con valiosas inscripciones sepultadas bajo la arena. A los aldeanos de aquella parte de Mesopotamia les podían interesar los ladrillos de adobe para utilizarlos en sus propias casas, pero claro, las tablillas de arcilla no les interesaban mucho, no tenían ningún valor y tampoco las entendían. Pero para los arqueólogos e historiadores de los siglos XIX y XX, estas tablillas han resultado ser un tesoro de valor incalculable, que nos ha permitido reconstruir con gran precisión la historia de la ciudad y el modo de vida de sus habitantes. Las ruinas de Babilonia, por lo demás, han sido excavadas durante más de 2 siglos. Las primeras excavaciones comenzaron en tiempos de las guerras napoleónicas, en el año 1811, y desde entonces en Babilonia no se ha dejado nunca de excavar. Una parte de lo que allí se encontró está hoy en museos europeos, como el británico, como el Louvre o el Museo de Pérgamo de Berlín, donde está la puerta de Istar. Otra parte permanece en Mesopotamia, que desde hace más de un siglo se llama Irak. El gobierno de Saddam Hussein se tomó lo de Babilonia casi como una cuestión personal, de prestigio nacional, y financió una ambiciosa obra de restauración que consistía en la reconstrucción de elementos de la antigua ciudad sobre sus ruinas. Se rehicieron las murallas, es decir, si buscáis fotografías de Babilonia veréis unas murallas que parecen hechas ayer. Bueno, es que fueron hechas en términos históricos ayer. Esta reconstrucción de Saddam Hussein data, si mal no recuerdo, del año finales de los 70, 78, 79. También reconstruyó el palacio, la puerta de Istar, la original o los restos de la original se la habían llevado a principios del siglo XX los alemanes a Berlín. Hussein llegó incluso a colocar un retrato suyo y otro de Nabucodonosor en la entrada de las ruinas. Hizo inscribir su nombre en muchos de los ladrillos, imitando al mismo Nabucodonosor. La inscripción de la moderna, la de Hussein, dice textualmente: esto fue construido por Saddam Hussein, hijo de Nabucodonosor, para glorificar a Irak.
Lo que nunca se llegó a reconstruir fue el Gran Zigurat y los jardines colgantes. Pero vamos, Saddam Hussein sí que mandó levantar un gran palacio para su uso personal sobre una colina artificial junto al río, desde el que se pueden ver desde este palacio las ruinas. Tras la guerra de Irak, que ocasionó daños a las ruinas porque el ejército estadounidense acampó junto a ellas, la UNESCO decidió declarar al conjunto Patrimonio de la Humanidad. Es un conjunto arqueológico visitable, pero los problemas económicos y de seguridad que tiene Irak desde hace tantos años impiden que despegue como un atractivo turístico que atraiga a mucha gente. También influye otro elemento, y es que buena parte de las ruinas están reconstruidas, y lo que queda tiene mucho valor arqueológico, mucho valor histórico, pero no es especialmente atractivo y visual. A diferencia de lo que sucede con las pirámides o los templos de Egipto, Babilonia se hizo en adobe, que resiste mucho peor el paso del tiempo que la piedra arenisca omnipresente en el Valle del Nilo. Su valor, más que arquitectónico, es simbólico. En ese aspecto, Babilonia es una de las ciudades más famosas de la historia. Es, de hecho, la primera gran ciudad de la humanidad. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a la antigua Babilonia. Es una ciudad con una historia muy larga, bueno, de miles de años, que por lo tanto hacerlo de forma cronológica hubiese resultado imposible y sobre todo mucho más árido. Así que he hecho un repaso sobre su momento estelar, que fue el reinado de Nabucodonosor. Como os decía, espero que haya sido de vuestro agrado. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde aguardan los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Álvaro, que nos habla de la primera bomba atómica. Hola, Fernando. Quería hacer un comentario en relación al programa que has hecho sobre Oppenheimer y la bomba atómica. Haces un comentario que me resulta bastante verosímil, que es que la primera explosión fue la prueba Trinity, porque, claro, no iban a lanzar la bomba sobre Japón sin haber probado con anterioridad que la bomba funcionaba. No vaya a ser que cayese sobre los japoneses una bomba nuclear intacta, de la cual pudieran obtener material radiactivo y hacer ingeniería inversa para ver cómo funcionaba. El problema es que en parte esto fue así. Lanzaron una bomba nuclear sin haberla probado antes y sin saber si funcionaba. Me explico. Durante el proyecto Manhattan, al final, como bien comentas, se desarrollaron dos bombas diferentes, Little Boy y Fat Man. Little Boy es una bomba de uranio altamente enriquecido que se activa mediante un cañón interno en la bomba que dispara una bala de uranio contra el resto de la masa de uranio. Y en la colisión se produce la masa crítica necesaria para iniciar la reacción nuclear. En Fat Man, la bomba de plutonio, lo que tienes es una esfera de plutonio recubierta de explosivo convencional por toda su superficie. Al activar el explosivo convencional de una forma muy precisa para que explote todo a la su vez, la onda expansiva comprime hacia adentro el núcleo de plutonio, y esa compresión es lo que genera la masa crítica que activa la bomba. Esto de una forma muy, muy resumida. Como puedes ver, las bombas utilizan elementos nucleares diferentes y tienen sistemas de iniciación diferentes. El problema fue que solo probaron uno de ellos, que fue el de la bomba de plutonio. Al final, la prueba Trinity fue una bomba similar a Fat Man que lanzaron sobre Nagasaki después. La Little Boy, la bomba de plutonio, la más famosa porque fue la que se tiró sobre Hiroshima, que fue la primera, nunca se llegó a probar. Se tiró sin haber probado si el sistema que habían diseñado funcionaba de verdad. Entre otras cosas, no disponían, por ejemplo, del material radiactivo suficiente para hacer una prueba y fabricar la bomba. Se dieron cuenta de que el uranio no era un buen elemento
para realizar bombas nucleares y no, básicamente todo el uranio de grado militar altamente enriquecido que tenía lo gastaron en esa bomba. Eh, pero al final la tiraron sin haberla probado. O sea, el sistema podía haber fallado. Sus cálculos matemáticos igual podían tener un error, o el sistema de ingeniería que iba por dentro de la bomba tener un error y no haber funcionado. Y haberles caído a los japoneses la bomba intacta, con su paracaídas. Esto es un tema que a lo largo de la historia se ha comentado en algunas ocasiones. Y no hay una respuesta altamente convincente de por qué lo hicieron. La respuesta oficial es que la bomba tiene un sistema de iniciación tan sencillo y estaban tan seguros de que iba a funcionar, unido al hecho de que no disponían de uranio suficiente, que no tenían dudas de que la bomba no iba a funcionar. Pero hay mucha gente que esto le genera dudas de por qué ha sido así. Y aquí es donde, dentro del plano de la conspiranoia, hay teorías entretenidas que animo a la gente a buscar si se quiere informar barra reír un poco, y es de que los alemanes hubieran diseñado esta bomba con anterioridad y la hubieran probado con anterioridad ellos. Hay algunas historias al respecto y algunas teorías que le darían un poco de significado, pero como ya digo, es un misterio que está ahí y del cual la respuesta que se ha dado no es muy convincente. Sin más, quería hacerte el comentario a raíz de tu suposición de que, claro, ¿cómo no vas a lanzarla sin haberla probado antes? Pues una de ellas se lanzó sin probarla antes. Muchas gracias, Fernando, por todo, y un saludo a todos los que escuchan la contracrónica y la contrahistoria. Pues sí, efectivamente, Álvaro. La prueba Trinity se hizo en julio de 1945 en Nuevo México, como comentaba en aquel programa, y se hizo con una bomba a la que bautizaron como Gadget, que en castellano podría decirse cacharro, quizá, dispositivo, aparatejo, una cosa así. El Gadget era una bomba, el Gadget, una bomba de plutonio, como bien has dicho, como la Fat Man, que se tiró sobre Nagasaki. La de Hiroshima era de uranio, y esa no la probaron antes. Sobre esto hay algunas teorías. Una de ellas ya las he apuntado, y era que no tenían suficiente uranio enriquecido. En aquel momento, todo lo que habían conseguido producir en las instalaciones del programa en Tennessee eran unos 60 kilos de uranio, nada más. Claro, esto no daba para 2 bombas, sino para una. El enriquecimiento, además, fue costosísimo. De hecho, fue lo más costoso de todo el proyecto Manhattan. Pero hay más teorías. Otra apunta que Oppenheimer estaba convencido de que la bomba de uranio era un diseño infalible, un diseño que no podía fallar, ya que el cañón era un sistema mecánico y muy simple. O era un cilindro hueco y un proyectil disparado con explosivo convencional. Vamos, que no había riesgo de implosión. El equipo de Oppenheimer estaba convencido prácticamente al 100% de que aquello funcionaría sin problemas. Bueno, el propio Oppenheimer llegó a decir que el sistema de Little Boy, de la primera bomba, la de Hiroshima, la de uranio, era tan simple que no necesitaba ensayarse antes. Y la verdad es que tampoco podían hacerlo porque no tenían suficiente uranio. No sé, quizá Oppenheimer estaba haciendo de la necesidad virtud. La que le preocupaba era la de plutonio, la Fat Man y la del ensayo Trinity, el Gadget. El plutonio era mucho más barato y también más abundante, pero el diseño que tenía era, como bien has dicho, era de implosión y presentaba algunos riesgos. Tenían que detonarse en una millonésima de segundo un montón de explosivos individuales. Con que uno fallase, pues no habría fisión completa. Así que decidieron probarla antes, aprovechando que disponían de suficiente plutonio, y así se podían asegurar. Claro, ¿qué hubieran hecho en el caso de que Little Boy hubiese fallado? Bueno, en ese caso tenían lista ya la Fat Man, cuyo funcionamiento sí que había sido probado. Fat Man la arrojaron sobre Nagasaki solo 3 días después, así que no les habría dado tiempo a los japoneses para desarrollar nada en el caso de que se hubiesen hecho con la Little Boy más o menos intacta. Los estadounidenses, en una palabra, iban sobre seguro, porque junto a esas 2 estaban ultimando la fabricación de otras 3 más, que eran las 3 de plutonio, que estarían listas en septiembre, luego otras 3 también de plutonio en octubre y otras 3 más de plutonio en noviembre. Como te digo, era mucho más abundante el plutonio. Y luego otras 3 en diciembre. En diciembre creo que había 1 o 2 que ya eran de uranio, porque les había dado tiempo en Tennessee a enriquecer algo más de uranio. Es decir,
que de no haberse rendido los japoneses el 15 de agosto, como hicieron, pues les habrían caído 8 bombas nucleares antes de final de año, antes de que terminase 1945. Es decir, que no iban a tener mucho tiempo de reacción en el caso de que la primera hubiese fallado. Bien, vamos ahora con Marisa, que es de Chile y que ha escuchado la contrahistoria que hice hace ya un tiempo sobre la guerra del Arauco. Y nos habla de los mapuches. Hola Fernando, soy Marisa de Chile. También sobre este programa de la guerra del Arauco que acaban de hacer, esta contrahistoria, quiero hacer un punto sobre el territorio que ocupaban los mapuches. En primer lugar, creo que podemos decir que mapuche, ¿qué significa? Mapu, tierra, che, gente. O sea, es la gente de la tierra. Pero en realidad los mapuches estaban entre los ríos Itata y el río Tolten. Itata es más o menos a la altura de Concepción y Tolten es a la altura de Temuco. Ellos, a los indígenas que estaban más arriba del Itata, le llamaban picunches, picún, norte, che, gente del norte del Itata. Y a los que estaban más al sur del Tolten le llamaban huilliches, huilli, sur, y por tanto huilliches, gente del sur. Técnicamente los habitantes de la isla de Chiloé serían huilliches, pero estos pueblos estaban emparentados entre sí y tú decías hasta la Tierra del Fuego, que el entrevistado te corrigió que era hasta Chiloé. Y yo tengo un punto un poquito diferente. Tierra del Fuego, en todo caso, para el resto de los auditores es Magallanes, o sea, es al sur del estrecho Magallanes. En realidad, en algún safari fotográfico que hice algunos a la región de Aysén, la inmediatamente que está arriba de Magallanes, o sea, digamos que entre Chiloé y Magallanes está Aysén. En algún minuto me aparté del grupo, hacíamos unos safaris con un fotógrafo guía que te hubiera encantado, por unos paisajes maravillosos donde prácticamente no ha ido nadie a fotografiar cascadas de agua, naturaleza, animales, muy interesante. En algunos de estos safaris me fui por mi cuenta 3 días a las márgenes de un lago que se llama el lago General Carrera, que es un lago que comparte Chile con Argentina, el otro pedazo se llama lago Argentino. Y en este lago General Carrera tomé un guía privado para mí, desde una localidad chiquitita que se llama Chilochico, porque quería ir a un parque nacional que se llama Heinimeni. Bueno, estos guías, algunos muy emparentados o que habían trabajado en su minuto en la Corporación Nacional Forestal de Chile, o sea, la que protege los bosques nativos, me llevaron a algunas cosas que en general no llegan a los turistas porque si no están con guardia, a veces los turistas rayan los sitios arqueológicos con corazones, sus nombres, etc. Incluso hay gente que saca el pedazo de la piedra y se la quiere llevar para su casa. Y entonces, después de conocernos con estos guías, me llevaron a unas pequeñas cavernitas que lamentablemente quedaron fuera del Parque Heinimeni cuando se creó, porque claro, es difícil saber de repente que hay un sitio arqueológico que te quedó unos metros más allá de la zona que quieres preservar, sobre todo cuando el mapa se fija en Santiago y la zona está en Aysén. Y en algunas de estas pequeñas cavernitas hay pintado un mapa que pintaron los indígenas, desconozco la data, pero debe ser por lo menos de antes de 1800, y en ese mapa se distingue claramente la zona porque se distinguen los lagos del sur de Chile, se distingue claramente el lago Villarrica está a la altura de Temuco, y se distingue el lago General Carrera, que es donde estaba prácticamente yo, que es a la altura de Aysén, o sea, bastante más abajo de Chiloé. Y había un circuito marcado que abarcaba la parte de Chile y la parte de Argentina, lo tenían marcado. Ese mapa da la idea de que ellos estaban marcando las zonas de desplazamiento que tenía ese pueblo. Y estamos hablando podemos sumarlo como pueblo mapuche,
Entonces, y teníamos una zona de desplazamiento pintado por ellos en una pintura arqueológica, en una cueva, que al menos llegaba hasta el lago General Carrera en la parte ya, la región de Aysén, o sea, más abajo de Chiloé, Chile. Eso. Ahora, el mapa ese es desconocido, no está fotografiado ni está en registros arqueológicos, porque precisamente los guías ¿cómo se llama?, de la región de Aysén tienen una protección entre ellos de no difundir nada de lo que tienen catalogado por las malas experiencias que han tenido con los turistas. Eso. Y bueno, suerte para todos. Gracias. Pues nada, Marisa, muchas gracias por contarnos tu experiencia personal en aquella región de Chile. Los mapuches actuales son herederos directos de los araucanos, pero claro, con matices importantes en términos de identidad, hasta incluso de terminología. El término araucano fue un exónimo creado por los españoles durante la conquista, de lo que deriva la región del Arauco, y la guerra del Arauco. Y era el nombre que se aplicaba a los pueblos indígenas del sur de Chile, también del oeste de Argentina. Desde el siglo XIX, con la pacificación de la Araucanía y la conquista del desierto, que fue más o menos lo mismo en Argentina, ambas que fueron en la misma época, en la década de 1880, el término mapuche, que es, como bien has dicho, nuestra gente, se impuso como autodenominación, así hasta nuestro tiempo. El tema, como bien sabes, se politizó ya en el siglo XX por parte del indigenismo. Y en fin, no hace falta que te lo recuerde. Todo lo que toca la política lo estropea. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.